Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a unir de este tiempo nuestras vidas, hermanos, para meditar en la palabra del Señor en el devocional de hoy. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, cerca del Señor. El apóstol Pedro, hermanos, les escribe una carta a los hermanos en las iglesias en Asia. Había una razón por la cual él necesitaba animar a los hermanos allí. Él, pues era más una persecución la que estaban viviendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el líder romano, hermanos, el emperador romano Nerón, cometió muchas atrocidades, demasiadas. Entre las que más destacan es que quemó la ciudad de Roma y se le ocurrió la gran idea de culpar a los seguidores de Jesús. Es entonces como Roma establece una guerra directa contra los cristianos y estos se ven perseguidos. Las iglesias en temor, los cristianos hermanos escondiéndose, y Pedro les escribe para darles ánimo y pone varias cosas en su carta, hermanos, que vale la pena mencionar. Les habla de la esperanza que deben seguir, la santidad que deben vivir, las responsabilidades que deben cumplir y la fe que no debe morir. El objetivo, hermanos, es que la vida cristiana siga adelante con la confianza y con la mirada puesta solo en el Señor Jesús. Así entonces Pedro anima a la iglesia de esta forma. Tenemos aquí, hermanos, en el capítulo 2, versículo 4, nuestro pasaje, la forma en la que Pedro les dice y les da aliento al saber del vínculo perfecto, la relación perfecta que existe entre aquellos que siguen a Jesús genuinamente. Y dice así: acercados a él. Para empezar, dice acercados a él. Y esto habla del vínculo, de lo que hablamos, de tener una relación. Y ojo, dice a él. Pedro establece la necesidad de Jesús. Para el contexto bíblico demuestra que Pedro no tiene ninguna base para poder decir, vengan a mí, yo los ayudo, Él dice, vayan a Jesús, acérquense a Jesús. Jesús tiene primado, Jesús es el rey, Jesús es el príncipe de los pastores, como Él lo demuestra. Tenemos que vivir cerca de Él. Nuestra relación personal y dependencia debe ser hacia Jesús. Le llama piedra viva, piedra, el cimiento que sostiene, la base de nuestra fe como cristianos. Y dice la verdad triste, desechada ciertamente por los hombres, no solamente por el imperio romano que comenzó a perseguir cristianos, sino por la actitud, hermanos, de aquellos, tal vez que nos decimos cristianos y no lo somos, o no lo demostramos, o se nos olvida que Jesús es nuestro Señor. Y esto es grave. Así que sí tenemos que aprender, hermanos, a valorar y atesorar las palabras del apóstol Pedro, invitándonos a una cercanía sincera y genuina con el Señor Jesús. No solamente entrar, hermanos, en un cambio de religión, sino permanecer en una relación fresca, diaria, hermanos, y hermosa entre el Señor Jesús y nosotros. Dice después, mas para Dios, escogida y preciosa, el mayor tesoro, el Hijo de Dios. Esa, hermanos, es la razón por la cual nosotros hoy gozamos de salvación. Imagine esto, el Señor enviando a su propio Hijo a buscarlo a usted y a mí. Jesús es la forma en la que Dios se acercó a nosotros. Jesús es la manera en la que Dios vino a mostrarse a nosotros. ¿Se acuerda lo que significa Emmanuel que menciona el profeta Isaías? Dios con nosotros. Dios se está acercando a nosotros. El Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Jehová, gracias, pues cercano está tu nombre. Dios está cercano. Pero la pregunta para nosotros es entonces, ¿qué tan cerca estoy yo de Dios? ¿Qué tan cerca estoy yo del Señor Jesús? Así que sí deberíamos pensar, meditar y reflexionar, hermanos, en nuestra necesidad de una cercanía con Dios. Si no la tenemos, es buen tiempo de hacerlo. Y si la tenemos, hermanos, tenemos que refrescarla, vivirla diariamente, porque tenemos un Dios real, que no necesita que lo sostengamos, sino que Él nos sostiene a nosotros. Dios está más cerca de lo que nos imaginamos. Que Dios le bendiga.